Y los animo, los invito a que vayamos a Filipenses 2, recordándoles que esto es muy importante, estar atento en las Escrituras y verificando que lo que el predicador diga sea fundamentado en la palabra de Dios. Y que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos recuerde y que a su tiempo podamos decir: yo hago esto o no hago esto, no porque en la iglesia me dijeron, sino porque el Espíritu Santo de Dios me ha movido a ser cada día más como el Señor Jesús. Así que vamos a Filipenses 2. Dice el verso 12, ya hemos trabajado del 1 al 11. Y dice el 12, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Padre, te entregamos este mensaje, Dios, y te rogamos en el nombre de Jesús que tú lo bendigas. Padre, te ruego, te suplico que me des sabiduría, unción, gracia, iluminación, Padre, para poder servir eficientemente a tus hijos, Padre, por los que diste tu vida, Señor. Ayúdame. Reconozco mi incapacidad, mis debilidades, pero sé y confío en que tu palabra es verdad y has dicho que el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar. Y en eso estamos confiando este día, Padre, y siempre queremos hacerlo así. Prepara los corazones de tu pueblo y que no sean mis palabras, sino tu palabra, y no mi persuasión, sino tu convicción, Espíritu Santo de Dios, el que hable a los corazones de cada uno de los que ahora estamos aquí, Dios, porque creemos en fe que tú has preparado este mensaje por tu gracia y para tu gloria. Déjame dejarte este mensaje. Conságrate a cuidar el don de la salvación. Y yo confío que los que estemos aquí seamos salvos, que hayamos recibido ese don tan hermoso, tan importante, tan trascendental, tan único. Conságrate, de nuevo lo comento, conságrate a cuidar el don de la salvación. La iglesia de Filipos, de donde obviamente sabemos que viene el término Filipenses, que es esta carta de Pablo, los amaba. Pablo los amaba, no hay duda, lo leímos. Amados míos, dice, y también tenía un interés especial en ese lugar porque él plantó esa iglesia. Y obviamente un hombre como Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre fiel a Dios, ama a sus semejantes y obviamente ama a su iglesia, a la iglesia del Señor, a la novia, como decíamos hace un momento, a la novia del Señor. Y él se había dado cuenta que la iglesia pues se había hecho orgullosa, había arrogancia en sus corazones, había
dada en su mayoría la preparación que ellos tenían, la educación, la ciudad tan parecida a la de Roma, que era el primer mundo en aquel tiempo, y hasta ellos se sentían como la pequeña Roma. Entonces, todo eso junto con el interés de ellos de progresar, no está mal buscar progresar, pero ellos en ese ahínco, en esa lucha por progresar y por ser los mejores, los únicos, mejor que todos, se habían ido, si me permiten ponerlo con esta palabra, se habían ido enfriando. Y la pasión y el fuego que había en ellos cuando su primer amor se había ido apagando. La flama había ido disminuyendo y había entre ellos argumentos y había divisiones, había desamor, había murmuraciones, había muchas cosas que Pablo veía, y obviamente no las vamos a mencionar todas ahora, pero no eran irreprensibles. Había contiendas entre ellos, había luchas, había pleitos, pues, entre ellos, y Pablo estaba preocupado. Pero Pablo amaba tanto a la iglesia que no le importó estar en aquella maloliente cárcel, aquella insalubre cárcel con tantas limitaciones y tantas incomodidades y retos. Desde ahí, desde adentro, él escribió esa carta, exhortándolos, invitándolos, ayudándolos a ver cuál era su preocupación y por qué. Así que vamos a leer esta primera parte que dice: por tanto, amados míos, tal como siempre han obedecido. Tal vez podríamos decir habían estado obedeciendo, porque pues empezaron a fallar, empezaron a apartarse, empezaron a enfriarse, como decíamos ahorita, tal como siempre han obedecido. Y cuando decimos obedecido, la referencia es la obediencia de Jesucristo mismo, que fue la obediencia de Jesús, subrayo, obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando hablamos de obediencia, la obediencia que Dios espera de nosotros, que es la que Pablo estaba esperando de sus hermanos en Filipo, es esa, el modelo de Jesucristo obedeciendo al Padre. Así que él esperaba, Pablo, que los seguidores de Cristo, que son también estos que están aquí, fueran obedientes y que no se enfriaran, que no se apartaran, porque él sabía lo que espera a alguien que se aparta y estaba preocupado por eso. A una iglesia en la que hay murmuraciones y divisiones, él sabe lo que le esperaba y estaba muy preocupado por eso, y en su amor les escribía desde adentro de esa mazmorra. No se preocupó por su incomodidad, no se preocupó por sus limitaciones, no se preocupó por su falta de libertad. No, puso primero a la iglesia del Señor que tanto amaba. Y eso es un ejemplo para nosotros, porque pues así es como Dios espera que nosotros amemos la iglesia, que amemos a nuestros hermanos. Dice una parte de este verso: ocúpense de su salvación. Y bueno, sabemos que Pablo no quiso decir procura ganártela, ocúpate en ganarte la salvación. Más bien
la declaración de Pablo, que si hubiera sido así, hubiera sido contradictoria al evangelio que él predicaba. Así que no se trataba de decirles, preocúpate por ganarte la salvación. De hecho, estas palabras, estos textos, esta carta iban dirigidas a los creyentes, a los que habían sido salvos. Así que no podía decirles, gánensela la salvación. Aparte de eso, pues como lo mencionamos, habría sido contradictorio. Pablo lo que quería es instar a los filipenses, empujarlos, motivarlos a poner un real empeño, y déjenme ponerlo así, un fervor auténtico en cuidar ese don que Dios les había dado. Y ahorita vamos a ver por qué, qué es lo que quería Pablo, qué es lo que Dios espera. Tal vez pienses tú, oye, pero pues cuando somos salvos y ya no hay nada más que hacer. Tal vez si tú has oído decir eso o se te ha enseñado de esa forma, déjame decirte que hay un error. En el sentido de que el Señor Jesús murió en la cruz por tus pecados y los míos, y finalmente dice consumado es porque en esos términos, en ese concepto, la salvación está ahí y la obra está completa. En ese sentido. Pero no en el sentido de ser consagrados a cuidar la salvación. Entiéndase entonces el proceso de santificación. Yo no podría haber dicho, bueno, el Señor ya me perdonó, yo me considero salvo, y ya no hay nada más que hacer. Y entonces me recuesto a disfrutar de la salvación. Eso no es una buena reflexión, sería errático pensar de esa manera. Y bueno, por otro lado, sabemos también que es evidente que lo que Dios quiere es que estemos nosotros consagrados, pero también en cada una de las áreas de nuestra vida, que la salvación que el Señor nos ha dado brille en cada una de las áreas de tu vida. A ver, pero ¿en el amor a los semejantes? Sí. ¿Y en la administración de las finanzas de mi familia? También. Y en el amor a mi pareja también, en todas las áreas de tu vida, en el respeto a los demás, en la integridad, en cada área de tu vida, en el pensar, en el hablar. Él quiere que en cada una de esas áreas esté activa, si pudiéramos ponerlo de esa manera, si me permiten, que esté activa la salvación que Dios les dio. Por tanto, esa exhortación, dijimos hace un momento, y quiero yo hacer énfasis, era solo para el pueblo de Dios. El resto no podría entenderlo. Así que el Espíritu de Dios al creyente le habla. El Espíritu de Dios te exhorta, te motiva, te recuerda, te consuela. Pero alguien no creyente que no tiene el Espíritu de Dios no podría entender estas cosas ni recibir todas las bendiciones que el Señor nos da a través de la persona del Espíritu Santo. Ocúpense de su salvación, dice. Sí, decía yo hace un momento que en el sentido que Jesús fue a la cruz y consumado es, sí, es así, porque el Señor ha hecho una obra que está entera por nosotros. Sin embargo, cuando abrazamos nosotros la conversión, se inicia ese proceso de santificación del que estamos hablando. El creyente entonces, a partir de ahí, debe aplicarse, claro,
de la mano del Espíritu Santo para avanzar en ese proceso de santificación. Debemos de ocuparnos, que él lo quería, es lo que él buscaba en la vida de los filipenses, que se ocuparan en cuidar lo que Dios, por su gracia y misericordia, había obrado en ellos. Y cuando digo obrado en ellos, no solamente es lo que está pasando internamente, sino yo quisiera animarlos a que volteáramos por unos instantes a la cruz y que viéramos la obra que Jesús hizo ahí por ti y por mí para pagar por nuestros pecados. Obra por la cual ahora podemos disfrutar de una relación íntima con Dios y de la obra del Espíritu Santo en nosotros y todo ese fruto del Espíritu Santo. Estaba preocupado por ellos. Yo quiero exhortarte a que si en algún momento has oído estas cosas en algún lado, sepas que no son bíblicas. No son bíblicas cuando decimos que algunas personas creen que la gracia de Dios es una especie de somnífero para descansar en ella. Y entonces, como dije hace un momento, ya no hay nada que hacer. Este razonamiento es erróneo, es errático, es falso. Ahí, decíamos hace un momento, en cuanto nosotros nos levantamos de ahí, de decir: Señor, gracias por tu perdón, gracias por la salvación, gracias por convertirme en tu hijo, gracias por haberme escogido, gracias por haberme llamado, gracias, Padre, por esta nueva vida, gracias por tu Espíritu Santo que me das en este momento. En ese instante empezamos con una responsabilidad, que es buscar y perseguir la santidad, la santificación. Así que debemos ocuparnos en ese sentido de cuidar, repito, lo que Dios en su gracia nos ha dado. Así que quienes creen que una vez salvo ya no hay nada que hacer, no les creas. Ahí inicia el proceso de santificación y, ¿sabes? Es doloroso, muy doloroso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no como veníamos viviendo a nuestra voluntad. Y para ser obedientes y sujetarnos a su ley y sujetarnos a su voluntad, a la carne le duele. ¿Por qué? ¿O no duele cuando alguien te ha ofendido? ¿No duele cuando buscas consejo y te dicen: pon la otra mejilla? Pues es que tú no estabas ahí cuando me golpeó, cuando me insultó, cuando me faltó al respeto, cuando fue altanero conmigo. ¿Cómo quieres que ponga la otra mejilla? ¿De qué manera o cómo? La carne se duele. Pero el Señor está ahí para ayudarnos si nosotros corremos a obedecerle. Claro, sabemos que no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Pero una fe sin obras está muerta. Entonces, ¿de qué serviría que yo me haya arrodillado y le haya pedido perdón y no haya una conversión? Sí, una conversión. Porque si nosotros íbamos caminando de acuerdo a nuestra voluntad, en nuestro camino, una conversión hacia los caminos de Dios, una vuelta, un giro, una transformación. No es por obras, claro que no es. Pero hay ahí la santificación progresiva, que es un principio, subrayo, un principio establecido por Dios, guiado y soportado por el Espíritu Santo.
Cuando el Señor dijo, sean santos como yo soy santo, nos estaba instando, nos estaba empujando, nos estaba animando, nos estaba enviando a caminar un camino de santificación progresiva. ¿Por qué progresiva? Porque no es de una sola vez, es el caminar el resto de nuestra existencia buscando ser santo como Él. ¿Cómo? Conociendo su voluntad y obedeciéndola. Pablo no intenta reconciliar en este texto la soberanía de Dios y la libertad del hombre. Él proclama las dos. Cuidar nuestra salvación, en esto nos dice, pongan atención. Fíjense lo que el Señor Jesucristo pagó en la cruz. Vean la obra que Él hizo para que tú seas salvo. Ve el regalo del Espíritu Santo. Ve el regalo de la iglesia. Ve el regalo de mi palabra. Ve el regalo de mi guianza. No lo menosprecies. No tengas desdén hacia eso. Pon atención. Fíjate para que lo sigas. Porque yo tengo un propósito con todo eso. Y bueno, algo que nos puede suceder, si no a todos, a muchos, es que a menudo nos preocupamos por lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Ya sea que vayan progresando en su santificación o de repente fallen. Y bueno, se nos facilita más evaluar lo que está pasando en la vida de otros que lo que está pasando en la nuestra. Y eso no es lo mejor delante de los ojos de Dios, porque Él espera que estemos atentos de nuestra santidad, cuidando nuestra salvación de esa forma. Repito, poniendo atención. Y tal vez pienses, oye, espérame, ¿cómo que no vamos a poner atención en la vida de otros? En la obra que Dios está haciendo. Claro que importa. Importan las almas de otros, especialmente los que no son salvos, tus hermanos en la iglesia. Pero lo que debemos empezar es por nuestra casa. Cuidar nuestra salvación y estar evaluando continuamente ese caminar hacia la santidad. Vigilar esa santidad, esa santificación progresiva. Evaluarla para saber. ¿Y cómo la vas a evaluar? Dándote cuenta qué tan apegada es tu vida a la palabra de Dios. Y algo más que habemos muchos de los que no nos gusta, dar cuentas. Si Dios te puso gente a tu alrededor que te ama, gente que Él ha preparado y equipado para darte un consejo, para traer guianza y consuelo y amor y cuidado y servicio. Cuando tú vas y das cuentas, Dios bendice a través de la persona sabia que Él preparó para que te ministre. No utilizar eso es desdeñar un medio de gracia de Dios. Y no vas a poder saber cómo piensan los demás acerca de tu persona, porque vas a seguir creyendo que vas muy bien. Es más, cuando alguna persona se acerca y nos dice algo, no lo creemos. Hay una negación. Y no nomás eso, hay molestia. ¿Por qué? Pues, ¿qué derecho tiene esto de decirme mis errores? A lo mejor no creo que sea así. Porque estamos cerrados en nuestro orgullo, en nuestra soberbia. Debemos cuidar nuestra propia salvación, obedeciendo al Señor en su palabra. Y también, subrayo esta palabra también, evidenciando su presencia y obra transformadora en nuestras vidas. Evidenciando que se pueda ver. Porque un candelero no vas a poner debajo de un cajón. Un candelero es para ponerlo donde haga falta luz y que brille y que ilumine. Pero si no aceptamos corrección, si no queremos escuchar,
aquellas personas que Dios ha puesto para darte un consejo, un consuelo, una guianza, no vamos a poder ir evaluando cómo vamos en nuestra santificación. Entonces no estaremos cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Y dice otra parte, con temor, como dije hace un momento, y temblor. No que tengamos que vivir aterrorizados y temblando de terror. Sí, con temor y temblor, pero no al infierno, no a la condenación. Un temor reverente hacia Dios, a fallarle, a lastimarlo, a ofenderlo, a fallarle, después de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Ese es el temor reverente, ese es el temblor de decir, Señor, yo quiero agradarte y temo fallarte. Y tiemblo de pensar, Señor, que si te fallo, ¿qué me vas a decir cuando llegue a tu presencia? ¿Siervo fiel o no te conozco? Y eso, Señor, me hace temblar, me hace tener temor, Señor. Tener temor al infierno o a la condenación, eso no es lo que nos debe mover, sino a Él, a su amor, a su cuidado, a la obra de Jesucristo en la cruz. Aquel día cuando nos vayamos a ver cara a cara, es ahí. Y dice, continuando con el texto, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo los anima, los exhorta a que esta, si me permiten ponerlo así, a que esta ética cristiana de cuidar nuestra salvación con temor y temblor fuera promovida debido a su ausencia. Que ellos se ocuparan de eso, pero que también enseñaran a otros a cuidar, ahora que Pablo no estaba. Los animo a que cuenten esto, que lo pregonen, que animen a otros, sino mucho más en mi ausencia, dice Pablo. Así que creo que muchos de los que estamos aquí sabemos que Dios está como un escultor en nuestra vida, esculpiendo la obra que Él está haciendo con nosotros, de tal manera que pueda exhibirla y pueda decir, esto es lo que yo puedo hacer. Yo soy el poderoso de Israel que puedo hacer de la nada esto. De lo que puedo hacer de algo que no es útil, puedo hacer esto brillante, esto hermoso, esto útil. El Señor está haciendo una obra en nuestras vidas. Y una buena noticia, hermanitos, es que Él hace la obra y nosotros tenemos que responder, que es lo que Él espera, a la obra hermosa de la cruz con nuestra fidelidad. Pero la buena noticia es que porque Dios es el que en ustedes produce, dice la palabra, porque Dios es el que en ustedes produce. Aquí Pablo está dando la razón por la que los cristianos deben de ocuparse en su salvación y de su salvación con temor y temblor. Esto es alentador. Es que es debido a que Dios está haciendo la obra. No son tus fuerzas, no es tu capacidad. ¿Le has fallado? ¿Has pecado? ¿Te has enfriado? ¿Te has apartado? Ya no estás en ese primer amor. Y no digo aquel día cuando te convertiste. El primer amor es el que está en primer lugar. ¿Está el Señor en tu corazón en primer lugar? Déjame decirte que si por alguna razón, la que sea, te has enfriado o te has ido apartando, te has ido distrayendo, recuerda, no es tu esfuerzo. Vuelve. El Señor te va a poner el querer como el hacer. Es su obra. Es la obra del Espíritu. Es la voluntad
del Señor amarte de esta manera y volverte a traer al carril, al primer amor, al fuego. Eso es alentador. Y saber también que la gracia de Dios, toda, la suficiente, lo que necesitamos, mora en nosotros. Y en nuestro interior, dice la palabra, correrán ríos de agua viva. El Espíritu Santo de Dios opera en nosotros. Dios sabe nuestra debilidad. Él sabe que la carne es débil. Él sabe que podemos apartarnos distraídos como los filipenses en una serie de situaciones que nos haga enfriarnos. Y entonces ya no le estemos agradando a Él como Él merece. Hay ríos de agua viva, hay una fuente viva, inagotable. Y puedes cantarlo, hay una fuente en mí que está fluyendo. Sí, porque es el Señor. Su gracia inagotable, su amor incondicional, su amor inagotable también, su fidelidad, su gracia. Porque Dios ha empezado y está obrando en el creyente que eres tú. Está obrando, está trabajando, está esculpiendo, está formando la pieza de barro, el artista, el artesano, las manos de Dios obrando en tu vida. Qué hermoso saber que está haciendo eso y que tú puedes fallarle, pero puedes recurrir a Él para decirle: papá, me duele haberte fallado, pero ahora te pido que tú pongas el querer y el hacer en mi vida para poder obedecerte, para cumplir tus mandamientos, para ser un modelo, para ser un ejemplo para mi familia, para mis amigos, para el que tú quieras, Padre, que pueda brillar con tu luz. Él es el que produce. Pero el hecho que Él esté haciendo una obra en nosotros, que esté trabajando en nuestra vida, que también es alentador. Y el saber que su gracia está de nuestro lado, su favor, la persona del Espíritu Santo, que ríos de agua viva corren en nuestro interior. Saber que Él es el que produce. ¿Has perdido el deseo de estar a tiempo en la iglesia? ¿Has perdido el hábito de orar, de leer la palabra, de tener comunión con otros? Es probable, pero Dios lo advertía y sabía de eso. Y por eso es que estaba instando a los filipenses a cuidar su salvación con temor y temblor. Porque Él es el que pone el querer como el hacer. Él sabía que si ellos estaban fallando, venían: Señor, perdóname, no puedo. Te va a decir: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y toma ahí una porción de gracia para que quieras. Voy a hacer que quieras. Y yo con mi obra voy a hacer que tú desees obedecerme. Eso es hermoso y muy alentador, porque no depende de nosotros. Tenemos una parte que hacer, pero la obra la hace Él, porque Él produce el querer como el hacer. A nosotros nos corresponde, y subrayo también esta palabra, tenemos una responsabilidad. El que seamos creyentes, el que seamos salvos, el que hayamos recibido el perdón y la salvación, conlleva una gran responsabilidad de preocuparnos, ocuparnos diligentemente, con temor, con temblor, con urgencia, con apremio en cuanto a la salvación, caminando con el Señor, porque apartados de Él nada podemos hacer, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y fuera de Él no podemos hacerlo. Así que si te has separado, aunque sea un poquito, Dios ahora te está instando a que te pegues a Él. Si tú tienes un árbol, vamos a poner que sea una planta de uva, y tú ves que se separó por el viento, por lo que tú quieras, se separó nada más 2-3 milímetros.
la rama que va a dar el fruto se despegó un poquitito del tronco. ¿Qué va a pasar? Se seca. Y si se seca, no hay fruto. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Por eso hay que caminar pegados a Él, pegados a Él. Esta obra de Dios en nosotros incrementa la responsabilidad, no la disminuye, no la mengua, la incrementa. El saber estas cosas, el saber que Dios está obrando, que está esculpiendo, que está formando, que está trabajando en nuestro corazón, aumenta nuestra responsabilidad. Algunos toman la soberanía y la obra de Dios, incluso su gracia, como una excusa para no obedecer y abandonarse en el letargo, como el siervo malvado y flojo, perezoso, irresponsable, que menciona Mateo 25, 24 al 30. El siervo flojo, que al que no le dijo el Señor, siervo útil y fiel, tú pasarás al reposo de tu Señor. Échenlo allá donde está el llorar y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque a veces podemos correr el riesgo de tomar la gracia de Dios como un pretexto, como una excusa, como una razón que no es válida para no hacer lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia. Errado. Porque también es un Dios de justicia. Dura cosa es. Horrenda, dicen algunas versiones. Horrenda cosa es caer, ¿quién se acuerda? En manos del Dios vivo. Y Él en su misericordia hoy este día te recuerda a ti y a mí qué es lo que espera de nosotros. Tú eres el pámpano. Estás pegada o pegado a Él, obedeciéndole, dejando que así como corre la savia de la planta, obre el Espíritu Santo en tu persona, o te has enfriado. Aquellos que en realidad son siervos de Dios, fieles a Dios, usan su entendimiento y su soberanía y su omnipotencia como un catalizador, como un impulsor que los lleva a obedecerlo y a servirle cada día más y mejor por su gracia y para su gloria. Esos son los que en realidad son siervos de Dios, porque no es siervo el que le dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de su Padre. ¿La estás haciendo? La estamos haciendo. Estamos pegados a Él como el pámpano a la vida. Así dice el querer como el hacer. La obra de Dios se extiende como si se extendiera su mano y nos transforma. El no deseo lo convierte en deseo. En el aburrimiento lo convierte en gozo. En una hambre y sed por buscar su palabra, por buscarlo a Él en oración, por alabarle, por adorarlo, por servirle, por estar en su templo reunido oportunamente con sus hijos, servirlos y aprender de ellos y recibir la bendición a través de ese medio de gracia que es la iglesia, esta que está ahora aquí. También, no nomás el querer, lo dijimos hace un momento, también Él pone el hacer, el obedecerle. Así que la exhortación original que leímos hace un momento de ocuparse por tu salvación no es pasiva, es totalmente activa. Su iglesia no es una iglesia que se duerme. No es una iglesia que descansa equivocadamente en la gracia sin darse cuenta que es un Dios de justicia y que además Él merece, aquel que fue a la cruz, el Dios que entregó a su Hijo único
para que pagara por nuestros pecados. Aquel que en obediencia hasta la muerte fue a la cruz. Al Espíritu Santo de Dios que obra cada día por su buena voluntad. Esa es la actitud que el Señor quiere en nosotros. Y esa es la motivación detrás de la obra de Dios en nuestras vidas. Y Él lo hace debido a su buena voluntad. No es que esté obligado a hacerlo. Ve cuánto amor del Señor. ¿Mereces tú eso? ¿Merezco yo eso? No, pero por su buena voluntad, por su gracia, por amor, por misericordia. ¿Cómo vamos a responder nosotros? Sus redimidos deben de tener compromiso de cuidar su salvación para cumplir con la gran comisión. Tú y yo fuimos rescatados por el Señor y estamos siendo esculpidos, estamos siendo transformados para que vayamos como luminarias allá donde está la oscuridad. Pero ¿cómo iremos si no le obedecemos? Si no tenemos el perfil de Jesucristo, si no lo perseguimos, si no brilla su luz en nosotros, no ve la gente amor en nosotros, no ve paz en nosotros, no ve paciencia en nosotros, no ve benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. No lo ve, no vamos a poder brillar así porque no estamos cuidando nuestra salvación, pegados a Él, conociéndole cada día más a través de las Escrituras, a través de los mensajes, a través de la comunión unos con otros. No vamos a poder cumplir con la gran comisión. ¿Y qué nos espera cuando estemos cara a cara con Él? Hermano, yo te animo. Si no lo has hecho, si tú no has cuidado tu salvación con temor y temblor, como acabamos de ver, yo te animo a que vayas al pie de la cruz. Ahí. Imaginarte que estás siendo crucificado y que puedes tal vez caer sobre ti las gotas de sangre que derramó ahí en la cruz. Y que tú volteas y Él te dice: ¿sabes por qué estoy aquí? Porque te amo y quiero salvarte. Quiero bendecirte, quiero transformarte, quiero usarte. Ve al pie de la cruz en una actitud de arrepentimiento y pídele perdón. Y Él te va a perdonar inmediatamente si tú estás arrepentido. Y aplícate a ser una luminaria. Tal vez tú ahorita te preguntes: ¿pero cómo? Bueno, ya dijimos hace un momento cómo, pero quiero decirte que Pablo previó que necesitábamos saber cómo y proveyó el siguiente texto, que son maneras prácticas, entre muchas otras más, pero llévate estas maneras prácticas para obedecer la exhortación de Dios, esa exhortación que Pablo les hizo a los filipenses. Y dice: hagan todo sin murmuraciones. Dice el verso 16. Sin murmuraciones ni contiendas. Y te dice: ¿para qué? Para que seas irreprensible y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeces como luminares en el mundo. ¿Cómo? Asidos a su palabra, agarrados de su palabra, inclinados al pie de la cruz, de la mano del Señor, teniendo comunión con el Espíritu y esperando en fe que el Señor haga la obra en nosotros y que nos dé el querer como el hacer. Padre, te damos honra y gloria. Gracias, papá, gracias, muchas gracias por tanto amor. Ayúdanos a brillar, Señor, con los frutos del Espíritu. Ayúdanos a conocerte y conocer tu voluntad para así agradarte, obedeciéndote. Y para así ser útiles instrumentos tuyos para cumplir con la gran comisión. Y que llegado el día tú nos digas: siervo fiel
y bueno, pasa al reposo de tu Señor. Perdónanos, Señor. Te hemos fallado, perdónanos. Te rogamos que tú pongas ahora el querer como el hacer en nosotros para cuidar esa salvación que tanto costó, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu perdón y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.